buenas tardes, mis estimados estudiantes. Sean todos bienvenidos a este segundo encuentro multimodal de termodinámica. Habían hablado este, de los principios básicos de la termodinámica y bueno, vamos a hacer como un pequeño repaso a muchas cosas. Quise traerles esta guía que está bastante interesante y vimos los fundamentos. Ahora vamos a ver los principios. Entre los principios básicos de la termodinámica están sistemas termodinámicas, estados termodinámicos, primer principio de la termodinámica, segundo principio de la termodinámica, combustión y combustibles y combustión. Entonces vamos a ver dentro de el primer punto, que son sistemas termodinámicos, aparecen propiedades termodinámicas, están las extensivas e intensivas, equilibrio termodinámico, está mecánico, térmico y químico, en procesos termodinámicos están los politrópicos, reversibles y irreversibles, función de estado, ley cero de de la termodinámica que ya les he tocado, balance hidroestático, presión y temperatura. Aquí hay un pequeño ejemplito de que esto es un sistema, este es el entorno, una taza de café, imagínense una taza de café, este es el sistema, este es el entorno, materia, materia y materia y energía, o sea, materia y energía que entra y materia y energía que se libera. ¿Ok? Y esto, en lo que es en el medio ambiente, representa el entorno. Fíjense que cuando hablamos vamos a hablar de dar un repaso a lo que ya habíamos visto para montarnos en el segundo tema, que la termodinámica es la rama de la física que describe los estados de equilibrio de la materia a nivel macroscópico, eso ya lo habíamos tocado. Es una teoría fenomenológica desarrollada a partir de razonamientos deductivos que estudia sistemas reales sin modelar y sigue un método experimental. Está basada en las cuatro leyes universales: la ley cero, que define la temperatura; la primera ley, que define la energía interna; la segunda ley, que define la entropía; y la tercera ley, que define numéricamente la entropía o desorden de un sistema. Dice, no describe microscópicamente la materia, de eso se encarga la mecánica estadística, promedio de variables microscópicas a variables macroscópicas. Dice, la descripción macroscópica de un sistema de partículas puede ser desarrollada matemáticamente a través de muy pocas variables. ¿Sí? Vamos a ver qué es un sistema termodinámico. Se define como una porción de materia separada del resto del universo. Esto también ya lo habíamos tocado dentro de la primera clase, alrededor del entorno, mediante fronteras reales o imaginarias. Recuerda que nosotros ya nos colocado y habíamos limitado lo que era un sistema, habíamos limitado un sistema abierto y un sistema cerrado. El sistema abierto era cuando había intercambio de masa con el exterior, y el sistema cerrado era cuando no había intercambio de masa con el exterior. ¿Sí? Sistema, aquí también lo definimos como parte del universo, dice parte del universo, objeto de estudio. Dice alrededores, porciones del universo que no se van a estudiar, pero que pueden interactuar con el sistema. Dice pared, que ya también la definimos, es la separación real o imaginaria entre el sistema y los alrededores. Dice composición e interacciones. Definen tipos de sistema, ¿sí? Y entre los tipos de sistemas, fíjate, escrita trae la guía para que esto quedara más complementado, porque en la primera no tuvo oportunidad de montársela, ya se las monté, parte de las primeras, y estamos repasando todo eso para unir lo que vamos a hacer hoy. Interacción, entonces aquí vemos materia, energía, sistema, sistema, y interacciones, ¿sí? Entonces interacciones está materia, sistema, energía, sistema y sistema. Fíjate aquí, agua, agua, sistema abierto, sistema cerrado, agua, agua y agua, sistema aislado. Fíjate que en el abierto está abierto a la atmósfera, el cerrado está tapado y el aislado está completamente sellado. ¿Ok? Fíjate que la composición heterogénea, aquí podemos observar la fase, el agua y el sistema homogéneo,
una fase de combustible en otro vaso, ¿no? Entonces, fíjate que aquí en sistema heterogéneo podemos observar dos fases, el líquido y como los cristales de hielo y el agua. Y aquí en el homogéneo, pues todo un combustible con el agua. ¿Ok? Los tipos de sistemas termodinámicos, ¿sí? Vamos a ver, vamos a definir lo que son fronteras rígidas, móviles, adiabáticas, diatérmicas, permeables, impermeables, semipermeables. Entonces las adiabáticas no dejan pasar el calor, diatérmicas sí dejan pasar el calor, permeables permiten el paso de sustancias, impermeables no permiten el paso de sustancias, semipermeables solo permiten el paso de sustancias hacia un lado de la pared. ¿Ok? Entonces, propiedades termodinámicas. Están las extensivas, que dependen de la cantidad de la materia, el valor total de la variable del sistema, que es la suma de los valores correspondientes de cada una de las partes del mismo. Masa, número de moles, volumen, entropía. Todas estas están dentro de las propiedades extensivas. Las intensivas no dependen de la cantidad de la materia, son independientemente del tamaño del sistema y el valor puede variar en un lugar a otro. Entre esas está la presión, temperatura, densidad y viscosidad. Equilibrio térmico. Dice, todos los sistemas de naturaleza tienden a evolucionar hacia aquellos estados cuyas propiedades están determinadas por factores intrínsecos y no por acción de fuerzas externas. Estos estados son, por lo general, independientes del tiempo y se denominan estados de equilibrio. Entonces, fíjense que cuando ya tenemos esta parte, lo que es equilibrio térmico, vamos a analizar lo que es equilibrio termodinámico, porque equilibrio termodinámico, perdón, este es equilibrio termodinámico. Así que todos los sistemas de la naturaleza tienden a evolucionar hacia aquellos estados cuyas propiedades están determinadas por factores intrínsecos, perdón, y no por acción de fuerzas externas. Estos estados son por lo general independientemente del tiempo y se denominan estados de equilibrio. Y vamos a tener principios básicos de la termodinámica. Entre estos mismos principios básicos que estamos hablando, vamos a encontrarnos con más de equilibrio térmico. Dice, en la termodinámica se dice que un sistema se encuentra en estado de equilibrio termodinámico si es capaz de experimentar espontáneamente algún cambio de estado o proceso termodinámico cuando ésta está sometido a unas determinadas condiciones de entorno. Las condiciones que se le imponen que le imponen sus alrededores. Para ello han encontrado simultáneamente un equilibrio térmico, equilibrio mecánico y equilibrio químico. Entonces vamos a tener mecánico, presión, térmico, temperatura y químico, composición. Equilibrio general permanecen constantes. Entonces mecánico van a referirse a la presión, térmico a la temperatura y químico a la composición. Dice, en realidad el equilibrio termodinámico se caracteriza por tener un valor mínimo en sus potenciales termodinámicos, entropía, energía libre de Helmholtz, temperatura y volumen constante, energía libre de Gibbs, que se define con una G, presión y temperatura constante. Entonces, una vez visto lo que era ya equilibrio termodinámico, vamos a hablar acerca de un poquito de lo que es el equilibrio, este, perdón, lo que es el proceso termodinámico, que son procesos termodinámicos. Cualquier cambio realizado por un sistema entre dos estados termodinámicos se denomina proceso. Cualquier cambio realizado por un sistema entre un estado termodinámico se denomina proceso. Y la serie de estados transitados entre ambos estados, inicial y final, y se le llama camino recorrido. Dice, y la serie de estados transitados entre ambos estados inicial y final se llama camino recorrido. Fíjate que dentro de los procesos que se definen como el cambio que se realiza o es realizado por un sistema entre dos estados termodinámicos, existen dos tipos de procesos. El primero que es proceso reversible, ¿verdad? Que dice y define lo siguiente.
Al cambiar de estado, el sistema es capaz de retornar al estado inicial a través del proceso inverso al original. Es decir, transita de forma indefinidamente lenta, permanece en equilibrio con el entorno por los mismos estados que ocupó en el proceso original. Entonces, fíjate, de estado uno a estado 2, camino y recorrido. Pero vamos a ver cuándo es irreversible. Dice irreversible para retomar el estado inicial. Para retomar el estado inicial, el sistema ha de tomar un camino diferente al inverso de este, es decir, transita por el nuevo estado termodinámico en desequilibrio con el entorno con el fin de alcanzar el estado termodinámico inicial. Entonces, fíjense que en el irreversible, para retornar al estado inicial, el sistema ha de tomar caminos diferentes al inverso de este. Es decir, en el reversible puede tomar el mismo camino de retroceso, pero en el irreversible, si quiere volver al estado inicial, no puede devolverse por el mismo camino. ¿Sí? Es decir, transita por nuevos estados termodinámicos en desequilibrio con el entorno, con el fin de alcanzar el estado termodinámico inicial. Quiere decir que en el irreversible él trata de volver a su estado, digamos, original, pero no lo va a alcanzar. ¿Correcto? No lo va a alcanzar precisamente porque hay desequilibrio con el entorno. En el reversible, pues sí hay equilibrio y él toma el mismo camino que tomó inicialmente para devolverse. Dice, dentro de estos mismos procesos termodinámicos está lo que es politrópico, el proceso politrópico. O sea, al cambiar de estado, una de las propiedades del sistema permanece constante en el proceso politrópico. Aquí podemos ver los procesos politrópicos, está adiabático, isotérmico, isocórico, isobárico. ¿Sí? Entonces están adiabáticos, calor constante, isotérmicos, temperatura constante, isocóricos, volumen constante, e isobáricos, presión constante. Fíjate que aquí se ve en un diagrama de volumen-presión, cuando son adiabáticos, que es la morada, va de menos infinito hasta infinito, que es la morada en un diagrama. El isocórico es esta, que es temperatura constante. El isobárico, que es la naranja, no la veo aquí porque no está. Y está, sí, perdón, esta es perdón, el isocórico es este, que es volumen constante. Volumen constante va de menos infinito hasta menos infinito. El adiabático es la morada, el isotérmico es la verde, es la azul, perdón, y la verde es isobárico a presión constante, es decir, mantiene la presión. Ahora, función de estado. Vamos a ver qué es la función de estado. Una función de estado, ¿sí? Es una propiedad termodinámica del sistema que varía independientemente del camino recorrido por el mismo al transitar de un estado a otro, sin importar los estados termodinámicos intermedios ocupados durante el proceso. Es decir, una propiedad termodinámica se considera función de estado si solo si depende de los estados iniciales e final de un proceso y un cambio de recorrido. Entonces, fíjate que una función de estado es una propiedad termodinámica del sistema que varía independientemente del camino recorrido. ¿Sí? ¿Qué varía independientemente del camino recorrido? Por decir, yo tengo aquí un cambio infinitesimal de una función de estado, es un diferencial exacto, como se logra ver aquí, de 1 hasta 2, la integral de 1 hasta 2, de ddl es igual a I2 menos I1, que es igual a la variación de delta L. Es un cambio diferencial. En cambio, la propiedad depende del la propiedad depende del cambio recorrido. ¿Ok? Y eso sería un cambio inexacto diferencial. Ahora, balance hidrostático. ¿Sí? Presión y temperatura. Balance hidrostático, presión y temperatura. Fíjate que en este caso vamos a tener que la temperatura se va a definir como I entre 2, indica la dirección de flujo de la energía de calor y P, que es un tercio de la densidad, indica presión. Dice, ley cero de la termodinámica. Si está en equilibrio térmico con B y B
en equilibrio térmico con C, entonces A se encuentra en equilibrio térmico con C. Vamos a ver el balance hidroestático aquí, que es presión y temperatura, escala, y cómo la vamos a conseguir en escala de Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Rankins, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver gráficamente algunas mediciones de esa escala en un gráfico presión-temperatura. Balance hidrostático, presión y temperatura. Aquí vemos otro gráfico de presión y temperatura. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de lo que son estados termodinámicos. Vamos a hablar de lo que son sustancias puras, fase, presión y temperatura de saturación, calor latente, equilibrio líquido-vapor, tabla de propiedades, ecuaciones de estado. Primero vamos a definir qué son sustancias puras, ¿sí? Y fase. Las sustancias puras, toda sustancia homogénea y de invariable composición química, aquella que no depende, aquella que no se puede descomponer mediante procedimientos físicos. Es posible que las sustancias puras se descompongan mediante reacciones químicas. Si se descompone en más de un equilibrio, si se descomponen en más de un elemento químico, se dice que la sustancia es pura compuesta. En caso contrario, se dice que es una sustancia pura simple. Fíjate que en la fase de sustancia pura existen tres fases principales para una sustancia pura, las cuales son sólida, líquida y gaseosa. Fíjate que vamos a ver que aquí tenemos los tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Si yo voy a ir de sólido a líquido, se llama fusión. Si yo voy a ir de sólido a gaseoso, se llama sublimación. Si yo voy a ir de líquido a gaseoso, se llama vaporización. Si yo voy a líquido a sólido, se llama solidificación. Si yo voy de gaseoso a líquido, se llama condensación. Y si yo voy de gaseoso a sólido, se llama sublimación inversa. Y de gaseoso a sólido, ¿no? Generalmente la sublimación inversa yo no la he visto, pero vamos a colocar un pequeño ejemplo aquí. De sólido a líquido sería cuando se derrite un bloque de hielo. Eso sería fusión. De sólido a gaseoso, y yo no sé si ustedes han visto el hielo seco, el que utilizan los heladeros en el carrito de helados para que se mantengan los helados, es el hielo seco, y el hielo seco va de sólido directamente a gas. El proceso de líquido a vaporización lo vemos muy común cuando se cocina agua, cuando se cocina cualquiera, cuando se practica cocina, pues se pone un líquido sometido a más de 100 grados centígrados, este comienza a evaporarse. Muy común verlo. De gaseoso a condensación, de gaseoso a líquido es condensación y eso lo podemos ver también, digamos, el proceso cuando llueve, ¿no? Que el agua que se evapora llega a las nubes y luego se condensa y cae en forma de gota, ¿verdad? De líquido a solidificación es muy fácil, es cuando nosotros metemos en el refrigerador una tina de hielo, esperamos algunos segundos para que la tina de hielo se enfríe, perdón, y cuando vemos que está en sólida. Pero yo la que no he visto en realidad es el proceso de gaseoso a sólido, ¿no? Que se llama sublimación inversa, pues no he presenciado un fenómeno de ese tipo. Vamos a ver sustancias puras, dentro de las sustancias puras todavía, vamos a ver lo que son fases de sustancias puras. Está la tipo diamante y está la tipo grafito. La tipo diamante porque él forma reticularmente como unas especies visto en 3D, como una especie de diamante. Y grafito porque forma como una especie de mallita, una especie de malla. Determinación de los diagramas, presión, volumen y temperatura. Fíjense que, por lo menos un ejemplo, aquí hay una fase líquida, líquido comprimido,
¿sí? Temperatura y volumen de expansión, fase líquida, líquido saturado, inicio de la evaporación. Aquí fase líquida, líquido comprimido, ¿sí? Aquí cuando se comienza a calentar un poco más es líquido saturado. Aquí cuando se comienza a calentar mucho más, entonces inicio de la vaporización de la fase, ¿sí? Porque fíjate que aquí la temperatura comienza a aumentar. Ahora, aquí evaporación completa de la fase, porque comienza a aumentar más la temperatura y temperatura de volumen de expansión, vapor. Entonces fíjate que cuando está aquí en fase líquida, líquido comprimido, cuando comienza a lo que es el calentamiento, es líquido saturado. Cuando comienza a medio agarrar vapor, es líquido de vapor saturado, líquido saturado, vapor saturado, y luego vapor saturado y luego vapor sobrecalentado. Fíjate que cuando ustedes vean sus materias de generación de potencia, nosotros nos vamos a fijar que por lo menos este, en las termoeléctricas se trabaja con vapor sobrecalentado, lo que son las turbinas. Las turbinas trabajan con vapor sobrecalentado, que es digamos, el vapor que produce mayor potencia para mover los álabes. Las turbinas generalmente Peyton, turbinas Peyton. Vamos a ver, eh, entonces fíjate que aquí vemos el resumen bast- otro poquito nomás, bastante, bastante resumido lo que estábamos hablando. Y ahora vamos a ver la determinación con el resumen que está aquí. Vamos a llevarlo, esto que está aquí, vamos a llevarlo a un gráfico, ¿sí? De uno a 2 compresión de líquido. De 2 a 3 se mantiene constante y luego saturación del vapor comienza a subir. Se coloca una masa adicional en el pistón y se repite el procedimiento para varios pesos y por lo tanto hay distintas presiones. Es decir, esto es un pistón, ¿no? Todo esto fueron pistones, pero generalmente eran solamente el peso del pistón. Si yo quiero ver esta misma experiencia, pues le comienzo a colocar otros pesos sobre el pistón y posteriormente, pues lo que hago es repetir la experiencia. Dice temperatura de saturación es donde ocurre el cambio de fase. Esa se va a llamar temperatura de saturación, en la que donde ocurre el cambio de fase. Perfecto. Vamos entonces a continuar y vamos a hablar, dice determinación de un diagrama. Vamos a ver cómo se construye el diagrama. PBCT, sustancia pura y fase. Entonces, aquí vemos cómo lo construimos partiendo de esto. Dice, al unir con una curva los puntos donde empieza y termina los cambios de fase, se obtiene el domo de la saturación de una sustancia dada. Dice, el domo, zona de mezcla dentro de la cual hay cambios de fase. Línea de saturación, línea donde comienza a ocurrir el cambio de fase, delimitando al domo, existe 3 fases para cada fase. ¿Ok? Y construcción del diagrama PV de presión versus volumen a partir de proceso de temperatura constante. Aquí vemos presión versus volumen a partir de temperatura ¿qué? Constante. Dice, en general una fase se considera líquida si se puede evaporar por una disminución de la presión a temperatura constante. Una fase se considera vapor si se puede condensar mediante una reducción de temperatura a presión constante. Fíjate que una en general, una fase se considera líquida si se puede evaporar por disminución o presión de la temperatura constante. Te dirán, un profesor, pero ¿cómo así que se puede evaporar por presión, por la disminución de la presión a temperatura constante? Sí. Entonces, y se considera de vapor si se puede condensar mediante una reducción de temperatura a presión constante. Es decir, cuando estamos en líquido, ¿sí? Y disminuimos la presión a temperatura constante, esta tiende a evaporarse. Pero cuando estamos en vapor y disminuimos la temperatura, esta
y a una presión constante, esta tiende a condensarse. ¿Vio? Entonces aquí vemos los respectivos diagramas de lo que está ocurriendo. Fíjate que aquí temperatura constante, ¿sí? Y la presión 1 es mayor que la presión 2. Y aquí es lo contrario, ¿sí? Estamos trabajando a una presión constante, ¿sí? Y la temperatura, la presión 6 es menor que la presión 5, o sea que al disminuir la temperatura, pues también automáticamente se logra condensar ese vapor que está allí. ¿Qué vamos a llamar a punto crítico? Vamos a ver aquí dice punto crítico, punto de máxima temperatura y presión por debajo del cual puede ocurrir el cambio de fase, líquido a vapor o viceversa, a presión y temperatura constante. ¿Ok? Entonces, el punto crítico, vamos a tener la zona de líquido, aquí isobari, isobara del punto, zona de mezcla líquido más vapor, y aquí vamos a tener punto líquido. Esto en un diagrama de temperatura versus volumen. Entonces, vamos a tener de este lado zona de líquido, zona isobara del punto crítico, zona de mezcla de líquido más vapor, zona de gas o vapor, domo. Y vamos a tener presión versus volumen, donde vamos a tener zona de líquido aquí también, isoterma del punto crítico, zona de gas o de vapor, fíjate que aquí es zona de gas o de vapor también, pero domo saturado, línea de temperatura constante y línea triple. Entonces, un punto crítico, punto de máxima temperatura y presión por debajo del cual puede ocurrir el cambio de fase líquido-vapor o viceversa a presión de temperatura constante. Bueno, ya por aquí vemos un diagrama de presión-temperatura donde más o menos estamos hablando de lo que era la región de líquido, solidificación. De región de líquido a esta solidificación o fusión, región de sólido, vapor y sublimación, domo de saturación de sólido más vapor, domo de saturación de líquido más vapor, región de vapor y condensación, y este es punto crítico, ¿ok? Dice punto triple, aquí hablamos que punto crítico o punto de máxima temperatura y presión, que es donde está la parte más grande del domo, tanto para un diagrama presión versus volumen, como para un diagrama temperatura versus volumen, como para un diagrama presión-temperatura. Ahora vamos a ver qué es el punto triple, que es donde se intersectan las fases de líquido sólido, sólido líquido, para un diagrama presión-temperatura. Dice el punto triple, proyección de la línea triple en el diagrama presión-temperatura es el punto en el cual las tres fases existen o perduran en equilibrio. Es el único punto, en este caso es el punto triple donde se va a conseguir el equilibrio termodinámico. Dice, en las sustancias que tienen una presión de punto triple por encima de la presión atmosférica, la sublimación es la única forma de pasar de fase sólida a la fase de vapor en condiciones atmosféricas. Fíjate, lo importante es esto, ¿no? En una sustancia que tiene una presión de punto triple por encima de la presión atmosférica, la sublimación es la única forma de pasar de fase sólida a la de vapor en condiciones atmosféricas. Ujú. Entonces, vamos a ver y vamos a hablar de lo que es el calor latente. Dice, vamos a hablar de calor latente. Curva de calentamiento de una sustancia a una determinada presión. Repito, curva de calentamiento de una sustancia a una determinada presión. Entonces, sólido, sólido más líquido, fusión. Sí, de sólido a líquido, fusión. Aquí es líquido, vaporización. Dice, eh, en crece, en ecuación que crece, ecuación consistente, en aumento y crece. Dice, la energía suministrada a la partícula durante el cambio de estado no puede ser medida mediante la variación de temperatura. El calor latente de cambio de estado L es la cantidad de energía térmica que se transfiere a un kilogramo de masa en una sustancia pura para cambiar de estado a una presión determinada. Y la temperatura de cambio de estado, ¿ok? Entonces fíjense que esto es el calor latente. El calor latente de cambio de estado es la cantidad de energía térmica
que se transfiere a un kilogramo de masa a una sustancia pura para cambiar de estado a una presión determinada y a, una y a la temperatura de cambio de estado. Vamos a hablar también nosotros aquí un poquito de lo que son gases. Son gases, son el estado de agregación molecular más simple. Llenan completamente el recipiente que los contienen, son totalmente solubles entre ellos. Este, la ecuación de estado le relaciona las variables que describen el estado físico del sistema con las ecuaciones de estados, en este caso, estados para gas. Vamos a hablar, y esto ya lo habíamos retocado, y pues por lo menos aquí las propiedades de los gases puros, gases puros entre paréntesis cuatro, pero son solo tres específicas del estado del sistema, que son presión, volumen, temperatura y cantidad de sustancias que son moles. Fíjate que vamos a hablar de la ley de Boiler, que fue creada por este científico en 1661, y él hace una relación de presión versus volumen. La ley de Boiler establece que el volumen de una cantidad determinada de gas a una temperatura constante es inversamente proporcional a la presión. Fíjate, ¿qué es lo que él dice? Que, la, que, una, de- que el volumen de una cantidad determinada de gas a una temperatura constante es inversamente proporcional a la presión. Es inversamente proporcional a la presión. Quiere decir que a volumen constante, entonces la temperatura va a ser B sobre C. O sea que presión por volumen, si yo espejo aquí P por volumen es igual a una constante. Dice, el valor de la constante depende de la temperatura y la cantidad de gas que hay en la muestra. Fíjense que vamos a hablar ahora de la cuestión aparte de la cuestión de el estado de Boiler, que define que presión por volumen da una constante o que el volumen es inversamente proporcional a la presión, aparece la ecuación de estado de la ley de Charles, ¿sí? O Gay-Lussac de 1802 a 1808. Más o menos apareció por esos años. Relación temperatura-volumen, porque la de Euler es relación presión-volumen. Entonces la de Charles y la de Lussac es relación temperatura-volumen. Dice, el volumen de una cantidad fija de gas a presión constante es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Al duplicar la temperatura del volumen del gas también se duplica. Fíjense que él está estableciendo que la relación entre el volumen y la temperatura es una constante, es decir, el volumen es la constante por la temperatura. ¿Ok? Entonces dice que el volumen de una cantidad fija de gas a presión constante es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, volumen y temperatura va a la constante. O sea que yo puedo definir el volumen como la constante por la temperatura. ¿Sí? Dice la temperatura a la que el volumen de un gas hipotético se hace cero es el cero absoluto de la temperatura a menos 273,15 grados centígrados. ¿Sí? Fíjate que también vamos a hablar de la ecuación de estado, principio de Avogadro, ¿sí? Ese número de Avogadro, por ahí lo habían cagado ustedes en bachillerato mucho, en cuarto y quinto año, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a hablar del principio de Avogadro, Avogadro, se pronuncia así, Avogadro, que fue creado en 1811, o fue ese numerito, bueno, no fue creado, fue descubierto, ¿sí? Dice, a una presión y temperatura dada, los volúmenes de gases que reaccionan entre sí están en proporciones de números enteros pequeños. Por ejemplo, dos volúmenes de hidrógenos gaseosos reaccionan con un volumen de oxígeno gaseoso para formar dos volúmenes de vapor de agua. Entonces, por lo menos aquí vemos dos moléculas, átomos de hidrógeno más dos de oxígeno forman una molécula 2H2O gas. Entonces, la hipótesis de Avogadro
Avogadro, así que pronuncia Avogadro, ¿sí? Volúmenes iguales de gases a la misma temperatura y presión contienen el mismo número de moléculas. Entonces, fíjate, volúmenes iguales de gases a la misma temperatura y presión contienen el mismo número de moléculas. Fíjense que esa constante, ustedes la hayan trabajado muchísimo en bachillerato, incluso este, también la vieron en su curso de química en el nivel universitario. Un mol equivale a 6,023 por 10 a la 23 moléculas del gas. Y también se dice que un mol vale 22,24 litros de volumen molar normal. Y la relación que establece es B1 entre el número N, entre N1 es igual a B2 entre N2. ¿Ok? Entonces fíjate que un mol equivale a 6,023 por 10 a la 23 moléculas de gas y un mol equivale a 22,24 litros, entre paréntesis, volumen molar normal. Fíjense que vamos a ver lo que son los principios básicos, entre los principios básicos que trata toda esta guía de la termodinámica, unas ecuaciones que vamos a utilizar. Eh, Cambia las tres leyes hasta que ahora, ajá, fíjate, perdón, combina las tres leyes hasta ahora propuestas para escribir en general la ecuación de estado. Fíjate que a volumen constante, presión constante, vamos a repasarla, la de Euler, que es que el volumen es inversamente proporcional a la presión o la presión por el volumen da una constante, la de Charles, que volumen entre temperatura da una constante y vimos el número de Avogadro que relaciona el número molar entre el volumen. Si vamos a relacionar, dice, combina las tres leyes hasta ahora propuestas para escribir una ecuación general. Entonces fíjate que volumen va a ser N por T entre P. Fíjate que entonces la podemos escribir como B es igual a RU, que es una constante universal de los gases y depende de las unidades de temperatura, volumen perdón, dependen de las unidades de presión, volumen y temperatura. Comúnmente solo se usa la R. Fíjate que aquí vamos a tener que los valores de constantes de los gases en R, vamos a tener atmósfera sobre mol Kelvin, K sobre mol Kelvin, J sobre mol Kelvin, PAT M cubo sobre mol Kelvin. Y fíjate que aquí vamos a tener que el valor es, por lo menos para estas unidades de atmósfera L, mol Kelvin, 0,08226, Cal mol es 1,987, Joule mol es 8,314, Pascal metros cúbicos sobre mol Kelvin serían 8,314 y Torr sobre mol Kelvin 62,36. ¿Qué es lo que pasa? Esta es la ecuación que por lo general vamos a utilizar. P por volumen es igual a N por la constante universal de los gases por la temperatura. O también que la presión es igual al número molar por R por T. Pero fíjate que este ρ se define, explica explica por qué el aire caliente es menos denso que el aire frío. Porque la presión entre el R por la temperatura, pues indica, o teniendo este valor, indica o explica por qué el aire caliente es menos denso que el aire caliente es menos denso, o sea, pesa menos que el aire frío. ¿Ok? Es por esta razón. Entonces la ecuación de estado que vamos a trabajar es P por B es igual a N por R por U, que es la constante universal por la temperatura, y P por B es igual a M por R por T, ¿ok? Que es la masa molar. Vamos a ver las ecuaciones, fíjate que en las ecuaciones de estado, efecto de las moléculas intermoleculares sobre la presión ejercida por un gas. Dice, ecuaciones de estado, efecto de las moléculas intermoleculares sobre la presión ejercida por un gas. El resultado de estas interacciones es una presión menor a la presión que predice la ecuación del gas ideal. ¿Ok? Entonces aquí vamos a corrige las fuerzas de interacciones moleculares. Presión ideal igual a presión real más A por N cuadrado entre B cuadrado. Y esta corrige el volumen a ocupar por las moléculas del gas. Entonces, R por T, que es la constante de los gases universal,
entre B por N, número de moles, más A por N al cuadrado entre B cuadrado. Finalmente vamos a obtener esta ecuación que va a ser P más A por N al cuadrado entre B es igual a B por B por N, N de R de T. Fíjense que entonces Van der Waals, esta es la ecuación de Van der Waals, y dice constante de Van der Waals. Dice para gas, para el helio, la A, esta A que está aquí, va a ser de 0,34 y la B, que aparece por aquí, esta B, depende del material, va a ser 0,0, depende del material, va a ser del elemento químico, va a ser 0,237, por lo menos si es argón, entonces el A que va a ir aquí, ¿sí? El A que va a ir aquí va a ser de 1,34 y la B va a ser 0,032, así sucesivamente, helio, nitrógeno, oxígeno, etcétera. Y esta es la de Van der Waals y esta es la de Brigham, que es esta, ¿ok? Bueno, vamos entonces ahora a ver los que son dentro de esto, el primer principio de la termodinámica, forma de la energía, mecanismo de transferencia de calor, base de energía para un sistema cerrado, ciclos energéticos, energía específica, tabla de propiedades, formas de energía. La primera ley de la termodinámica es esencialmente una expresión del principio de conservación de la energía. Recuerden que el principio de conservación de la energía dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía puede ser transferida, entre paréntesis, cruzar la frontera de un sistema cerrado de dos formas, calor y trabajo. Si la transferencia de energía es debida a una diferencia de la temperatura, es calor. Si no, es trabajo. O sea, si la diferencia, ojo, si la transferencia de energía es debida a una diferencia de temperatura, ¿sí? Es calor. Si es transferida, si la transferencia de energía es debida a una diferencia de temperatura, es calor. Si no, es trabajo. Entonces, la transferencia de energía en forma de trabajo ocurre cuando todo el sistema o una parte de este se desplaza por la acción de una fuerza. Fíjate que es diferente calor a lo que es trabajo, ¿no? Si esa diferencia de energía es por calor, por temperatura, entonces es calor, si no es trabajo. Me explico. Hay trabajo y definiendo trabajo, que es, trabajo se define como la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. ¿Cuándo hay trabajo? Cuando se desplaza algo. Dice, el trabajo y el calor son energías en tránsito y resulta incorrecto hablar de calor o del trabajo que posee un sistema. Repito, fíjate lo que le estaba diciendo. El calor y el trabajo son energías en tránsito y resulta incorrecto hablar del calor o del trabajo que posee un sistema. ¿Ok? Porque el calor siempre lo libera y el trabajo es el que utiliza para efectuar determinada tarea. ¿Ok? Por lo menos aquí vemos un sistema termodinámico formado por una caldera, una turbina, un condensador y una bomba. ¿Cómo funciona? En la caldera se calienta agua a líquido o vapor saturado. Va por esta tubería. Esta tubería lo que hace es que tiene unos álabes internamente, una turbina Peyton, y transforma esa potencia de vapor en energía mecánica que está anclada a un rotor. Cuando sale el vapor de allí de la turbina, entra a un condensador. Este condensador lo que hace es pasar de estado, en este caso, de estado de vapor saturado o sobrecalentado, no, aquí ya saturado, porque aquí sobrecalentado, aquí saturado, lo pasa a líquido, de líquido entra a la bomba y nuevamente retorna a la caldera, donde va a repetir el ciclo termodinámico. Fíjate que cuando pasa la bomba y lo inyecta nuevamente a la caldera la vuelve a calentar, lo convierte en calor en vapor sobrecalentado, entra a la turbina, sale como vapor saturado, entra al condensador, el condensador lo convierte nuevamente en líquido, lo manda a la bomba y se vuelve a repetir. ¿Ok? Entonces, aquí se está liberando calor y aquí se está liberando es trabajo. Aquí se está liberando movimiento del rotor y aquí se está liberando es calor. En el condensador se está liberando es calor. Por eso es muy, muy diferente hablar de calor que de trabajo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué es el trabajo mecánico. En el trabajo mecánico va a estar la expansión de un gas y la compresión de un gas. Fíjate que cuando el trabajo es positivo, se está hablando de trabajo realizado por un sistema y cuando el trabajo es negativo, se está dando, cuando en la convención, si el trabajo es positivo, trabajo realizado sobre el sistema
Y si el trabajo es negativo, trabajo realizado por el sistema. Fíjate, cuando el trabajo es positivo, es trabajo realizado sobre el sistema, sobre el sistema. Pero cuando el trabajo es negativo, es el trabajo realizado por el sistema. Entonces definimos que la ecuación de trabajo es menos la integral de la fuerza por el diferencial de X, que es igual a menos la integral de la P por A, que es igual a menos omega de P por diferencial, la presión por el diferencial de volumen. Entonces el trabajo se define como, si utilizamos esta integral, la integral del volumen inicial hasta el volumen final de P por B por el diferencial del volumen, la presión por el diferencial de volumen. Y fíjate que el trabajo no es una función de estado. Fíjate que aquí visto en un diagrama, presión versus volumen, por acá abajo está el trabajo para el proceso A. Vamos a ver el trabajo mecánico. Si aquí lo podemos ver, el trabajo mecánico, el trabajo no es una función de estado, el diferencial no es exacto, definición matemática del trabajo. ¿Ok? Entonces el trabajo aquí lo están volviendo a, aquí es un pistón que se le ofrece una carga distributiva sobre el pistón y dice que el pistón depende del volumen, cambio del recorrido, cambio de energía para un ciclo, pero no va a quedar mucho aquí. Esto es parte como unas demostraciones. Vamos a hablar del calor. Ya hablamos, vamos a definir netamente calor ahora sí. La energía transferida en forma de calor solo, fíjate, calor, la energía transferida en forma de calor solo debe su origen exclusivamente a una diferencia de temperatura entre el sistema y su entorno y solo ocurre en sentido en que disminuye la temperatura. Fíjate que hay una materia en ingeniería que se dedica a estudiar los fenómenos o los fundamentos de la transferencia de calor y se llama, la materia se llama transferencia de calor. Y siempre, para que se lleven este concepto o esta idea, siempre el calor se va a transferir de un cuerpo caliente a un cuerpo frío. ¿Sí? Nunca se va a transferir de un cuerpo frío a un cuerpo caliente. Me explico. Si yo meto a la nevera, supongamos una taza de café caliente, bueno, no lo hagan, no lo hagan porque pueden dañar la nevera, pero tibia, vamos a colocarla tibia, al congelador, a la cabina, al freezer, donde está el condensador, el congelador, corrijo, y yo coloco esta taza sobre la nevera, la taza que está tibia va a ceder el calor, en este caso, hacia la parte fría. O sea, él va a transferir, la transferencia de calor se va a dar eh, de la parte caliente a la parte ¿qué? Fría. ¿Sí? Nunca de la parte fría a la parte caliente. Es decir, que él va a perder su calor y lo va a ceder a la parte fría. Va a llegar el punto donde ellos van a quedar en equilibrio, pero sabemos que con que el freezer está en constante este, tiene un gas, refrigerante, etcétera. Entonces va a llegar un momento donde congela incluso la taza que está allí, porque después de que le quite toda la cantidad calorífica y llegue a un punto cero, pues va a comenzar a generar los cristales y se va a congelar. Entonces el calor es la energía transferida de forma microscópica y desordenada. ¿Ok? Aquí vemos, dice sistema uno. Sistema en un estado de alta densidad de energía. Contiene energía, no calor. ¿Ok? Y aquí dice el calor de la energía en vía de transferencia en un sistema caliente en un sistema frío. Sistema de un estado de baja densidad de energía contiene calor, contiene energía, no calor. ¿Ok? Entonces, este sistema no puede contener calor sin energía cinética, química, potencial, gravitatoria o nuclear. Bueno, vamos a ver este, bueno, yo creo que por motivos de tiempo no me va a dar chance, pero yo lo voy a tratar de, de subir en un ejemplito a la plataforma. Nos falta ver, tocar otras cositas por acá, pero ya por motivos de tiempo no me queda tiempo. Vamos a dejar la clase hasta acá, ¿sí? Y nosotros en el próximo encuentro que tengamos, o de pronto, porque ya no creo que me dé chance de más encuentros de este módulo, si tienen alguna duda me la hacen saber por el,
por la plataforma. En todas maneras, yo de esta guía les voy a decir cuáles son los puntos que deben de estudiar más para presentar el segundo examen. ¿Ok? No está de más desearles que pueden éxitos en la primera prueba que ya presentaron y bueno, desearles que en esta prueba también salgan bien. Cualquier cosa, por razones de tiempo no puedo continuar. Le vamos a dar la clase hasta acá y estamos en contacto vía plataforma o vía WhatsApp. Que tengan una feliz y bendecida tarde. Espero la clase haya sido de su agrado. Estamos en contacto. Esta guía también está dispuesta en plataforma.